Niños Cantores Televisión, Producciones Luz y Camino, presentan a nombre de Avícola Aeropuerto, la nueva visión avícola, Del Patio, frescura y calidad al día, Memphis Café, en el Centro Comercial Sanvil. Bienvenidos al programa Caminos sin Fronteras. Hoy tenemos a unos distinguidos invitados. Damos la bienvenida a Diego Lombardi, quien es profesor, ¿verdad?, de la Universidad Cecilio Acosta. Rosario Tapiero, damos la bienvenida también. Melina de Quintero, que también tengo entendido que es empresaria y en el ámbito de la economía y comunión. El tema que hoy vamos a tratar es un concepto bien innovador, bien interesante, que es el desarrollo de un proyecto que ya ha sido aplicado en otras partes, como Brasil y otros países, que es la economía de comunión. Como es un concepto nuevo, nos gustaría que nos explicaran, que nos dijeran realmente qué es la economía de comunión. Bueno, 3 palabras, ¿verdad? Porque vamos a ir profundizando, si Dios quiere, claro, en todos estos minutos que nos regala el programa. La economía de comunión está formada por empresarios, economistas, ciudadanos, investigadores económicos, que tratan de poner en práctica y difundir una praxis en donde el estilo de vida económico es de comunión, de reciprocidad y de gratuidad. Efectivamente, esa economía de comunión que tú dices que es una novedad, tiene sus raíces, ¿verdad? Sus raíces en una señora que en estos momentos ya está en el cielo, que se llama Chiara Lubich. Este programa, y creo que también el Canal 11, no es la primera vez que hablamos de esa Chiara Lubich, ¿verdad? Es una ciudadana que vivió los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y para no alargarme, porque no es que vamos a hablar de ella, digamos que las raíces de esta economía de comunión las podemos encontrar en mayo de 1991, cuando, efectuando un viaje a Brasil, en el avión en el que iba, mirando por la ventana, logró divisar la gran diferencia que se veía entre los enormes rascacielos de Sao Paulo y las favelas, ¿no? Estos mocambos, lo que diríamos nosotros, estos ranchos. Y que efectivamente el cardenal Arns de Brasil, de Sao Paulo, había llamado la corona de espinas, porque desde alto parecía como una corona que le daba vuelta a estos grandes rascacielos. Y Chiara se pregunta, fue muy impactante la imagen, diciendo, Dios mío, qué miseria, ¿no? Estos enormes, y qué contraste, estos enormes rascacielos y estos ranchos alrededor. Llegando a nuestra comunidad específica de Sao Paulo, en Vargem Grande se llama, ella se dio cuenta que aquella comunión de bienes, porque una cosa que tienes que saber, Elvis, es que desde siempre, desde que nació el movimiento, se vivía la comunión de los bienes a imagen de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Que decía que entre ellos no había indigentes porque todo era en común. Cuando ella llegó entre los nuestros en Brasil, se daba cuenta que esa comunión de bienes vivida y actuada desde que nació el movimiento no había sido posible, no había logrado calmar la pobreza, sanar la pobreza ni siquiera de los nuestros del movimiento. Y estando allí tuvo como una inspiración, ¿no? Hagamos nacer entonces empresas que puedan dar sus utilidades para erradicar en alguna manera, de cierta manera, la pobreza, ¿no? Y bueno, estas empresas ya existentes, ella lanzó esta propuesta, y los empresarios ya constituidos, por decirlo así, su respuesta fue inmediata, ¿no? Pero no solamente ellos, sino que recuerdo en ese momento, te puedo contar experiencia propia, en ese momento yo era una joven, 19, 20 años, no recuerdo ya, en los que el lanzamiento a nivel mundial de esta nueva idea de cómo hacer para sanar en algo la pobreza, nos impactó a todos. Y yo me recuerdo que la primera cosa que hice fue buscar qué pertenencias tenía yo que pudiese vender y dar esta plata, este primer capital, como para contribuir en algo al nacimiento de esta nueva economía, ¿no? Que en ese entonces nacía. Efectivamente, fue muy impactante. De hecho, se llamó la bomba. Se dijo, en todo el mundo se conoció esto como la bomba. Una bomba que explotaba a nivel económico, de que podíamos hacer parte todos, no solamente quien tuviese una empresa, sino también quien quisiese ayudar. La primera cosa era desprenderse de lo que teníamos, ¿no?
hay una cosa que desde siempre ha existido, como te decía, porque en el 91 nació como economía de comunión, pero esta comunión de bienes, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué podemos decir, recuerdo en el libro este que Diego después les comentará, en el evento que hicimos en el 2009, una de las personas invitadas, Alberto Lopresti, hablaba de que la economía de comunión lo que es un proyecto de un humanismo más justo y más fraterno. O sea, que ahora estando en Brasil, el contacto con la pobreza no le nació un asistencialismo, sino que le nació la sed de dar comunión, o sea, de llevar esto, de vivir la comunión con aquel pobre, entre comillas, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya desde siempre hay un episodio que se cuenta desde los primeros momentos en que nació el movimiento en 1943, ¿sabes? En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial lo que más hay son pobres, ¿verdad? Entonces ellas invitaban a los pobres a la casa donde ellas, pero los invitaban no para hacerles la comida, no para darles un plato de comida, sino que los invitaban y en la mesa estaban sentadas una focolarina y un pobre, una focolarina y un pobre, porque el concepto no era asistencialismo o dar, sino que era comunión. Entonces comían todos en una misma mesa. Por eso aquí también Alberto Lopresti decía, ¿no?, que esta justicia, que la empresa no está llamada a dar un plato de comida o a dar plata a los pobres, sino que la empresa tiene una vocación que tiene que cumplir, y que esa vocación es la comunión, llevar a la comunión. Diego, tú como economista y autor de este libro que nos parece tan interesante, que es Economía de Comunión en los contextos de los modelos económicos alternativos, ¿no? Indudablemente que siempre suena como un poco utópico, ¿verdad? Pero en la vida, yo leía una vez en un libro que decía que cuando uno pasa por un sitio y ve una estación de servicio, ¿verdad? Eso fue fruto de una idea que alguien concibió y sostuvo la idea. Entonces, diríamos que cada vez que nosotros vemos algo, una realización, primero estuvo la idea y después esa fue una idea materializada. ¿Estaríamos en presencia de algo así, o sea, con la economía de comunión? ¿Cómo ves tú eso? Sí, bueno, como decía Rosario, Chiara Lubich vivió una experiencia al ir a Brasil y ver el contraste entre la abundancia en Sao Paulo y la pobreza, que de alguna forma cualitativamente refleja lo que es una realidad a nivel mundial. Hoy en día en el mundo, el 2% de las personas controla el 50% de la riqueza en el planeta. El billón de personas que viven en los países más ricos consume la mitad de la energía que se consume todo en el planeta, mientras que el billón de personas más pobres consume solamente el 4%. El consumo de energía es un indicador de desarrollo, pues. O sea, en la medida que se consume más energía se supone que hay más servicios, etcétera. Entonces, definitivamente el mundo se encuentra en una situación de desigualdad, en una situación donde, si bien en términos generales han habido mejoras materiales para toda la humanidad, pero ha sido unas mejoras desequilibradas. Es decir, hay gente que se está beneficiando muchísimo del bienestar material, de mucha riqueza, pero hay una gran cantidad de personas que sigue estando en pobreza. Entonces, Chiara Lubich, a través del movimiento Focolar y promoviendo la economía de comunión, da una respuesta a esta problemática a nivel mundial. Tú preguntabas, bueno, esto desde un punto de vista, si se quiere, más pragmático, más más amplio o más allá de lo religioso. Se enmarca perfectamente en una tendencia que hay ahorita en el mundo, que tiene que ver con precisamente revisar la viabilidad del capitalismo o del modelo económico predominante hoy en día en el mundo, y revisar ese modelo en función de que se haga sostenible para toda la población mundial. Claro. Entonces, dentro de ese contexto, la economía de comunión, con sus particularidades, entra perfectamente en unas tendencias que se están dando hoy en día a nivel mundial. Aproximarse a la economía de comunión en términos, si se quiere, teóricos exclusivamente, es muy difícil, porque pudiera estar dentro de la frontera de iniciativas que ya existen que pudieran confundirse. Por ejemplo, el hecho de que una empresa dé sus utilidades para beneficios sociales pudiera enmarcarse dentro de la responsabilidad social tranquilamente, o el hecho de que una empresa tenga objetivos específicamente sociales y en segundo plano deje los objetivos económicos, pudiera enfocarse dentro de lo que se llaman los negocios sociales, que también se están dando a nivel mundial. Pero entonces pues hay un tema de fondo, un tema de creencia, un tema, se quiere, cultural, de quienes comulgan o quienes creen en la economía de comunión,
que bueno, aquí tenemos una empresaria de la economía de comunión que nos puede hablar mucho mejor de eso, pero hay un tema de creencias, de motivaciones mucho más de fondo que van más allá del resultado que se puede observar. Que me atrevo a decir, y ustedes me corrigen que saben más de eso, pudiera de alguna forma resumirse en la cultura del dar. O sea, el tema de fondo es que hay una cultura del dar detrás de toda esta iniciativa de la economía de comunión. Ok, vamos a unos compromisos del canal y al retorno nos gustaría pues que Melina nos diera pues su perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista de un ensayo o una experiencia que se está viviendo. Pues tú me comentabas, aunque sea no es una gran escala, pero una pequeña escala, pero que es interesante conocer cómo ha sido tu experiencia en la aplicación de la economía de comunión. Ya regresamos. Continuamos entonces con nuestros distinguidos invitados y quedó en el aire la pregunta relacionada, por ejemplo, con una experiencia específica, ¿no? que existe aquí en Maracaibo, que es de la aplicación de la economía de comunión. Melina, ¿y cómo te surge a ti la idea de aplicar eso acá en Maracaibo? ¿De dónde surge esa idea y cuál es tu experiencia en la aplicación del modelo? Bueno, yo en el 2011 fui invitada a una asamblea en Brasil que se celebraban los 20 años de la economía de comunión. Se llamaba Protagonista de la Economía Hoy. Entonces, en ese momento yo recuerdo que la invitación me cayó así como, me vino como una respuesta, ¿no? Porque justo en ese momento estábamos pasando unos momentos críticos como empresaria, porque había sido propiedad de la empresa que teníamos, o sea, mi esposo y yo, y estábamos en ese buscar a través de los ojos de la fe de qué sucedía, o sea, o qué pasaba, o qué debíamos hacer. Y entonces fui invitada a este congreso y le di una respuesta, o sea, sentí que era una respuesta que Dios me estaba dando o que era algo que Él quería. Y en medio de esos designios de Dios, bueno, me vi involucrada en el corazón de la economía de comunión, justamente dentro de la explosión de la bomba que fue en Brasil, ¿no? Y fueron unos días de jornada, recuerdo del 25 al 28 una asamblea, el 29 una jornada final. Y durante la jornada tuve la oportunidad de escuchar exponentes, o sea, de todo tipo, de todos los continentes, o sea, economistas, empresarios que contaban sus experiencias que eran bastante viables y hermosas, o sea, experiencias que de verdad que llegaban. Tuve la oportunidad de ver, académicos contando todo, o sea, que estaba dentro del corazón de la economía de comunión y me sentí como muy impregnada por eso. O sea, las jornadas fueron de verdad que bastante activas. En la mañana escuchábamos los ponentes y en las tardes hacíamos unos talleres que teníamos la oportunidad. Ya los talleres eran un poco reducidos porque o sea, la asamblea fue grandísima, éramos como 800 personas que estábamos participando de todos los continentes y los grupos de trabajo sí se reducían, éramos un poquito más pequeños y éramos de los que hablábamos, o sea, las mismas lenguas. Y tuve oportunidad de escuchar a muchas personas que como yo tenían la inquietud de introducirnos en un proyecto de una economía nueva, de una economía diferente que pudiéramos tratar. Entonces, de allí o sea, a pesar de también, o sea, yo me sentí también muy, o sea, de verdad que yo fui también con la duda de saber que esto era viable, ¿no? Y entonces nos llevaron en una de esas jornadas a una zona industrial, un polo, Espartaco, que era de la economía de comunión de esos 20 años, o sea, que venían haciéndolo todas las empresas, y de verdad que fue fascinante ver
el estilo de empresas que había, era una cantidad, o sea, muchísimas empresas produciendo de todo, plásticos, o sea, plásticos a niveles industriales, de esos para hacer juegos de niños y también para tanques y esas cosas, y cosas en plástico para las industrias. Bueno, me encantó una experiencia de una empresa que hacía carteras, monedero, todo eso con material reciclable, y los muchachos que lo hacían eran muchachos que recogían de la calle, y esos muchachos estaban en un proceso o sea, estaban desintoxicándose de las drogas, o sea, estaban como volviendo otra vez a la vida, y estos muchachos eran incorporados a estas empresas y producían unas carteras hermosísimas, unos monederos bellos. O sea, dentro de todo había una variedad grandísima de empresas dentro de esa zona industrial, y ahí me convencí de que era una manera viable de saber que existía la eficiencia a pesar de esta donación y de todo, ¿no? En la jornada, hubo una jornada final, ahí sí fue masiva, fue para todo tipo de público, 1.700 personas más o menos asistieron a la jornada en Brasil, o sea, era de verdad que fue o sea, impetuoso, es una cosa grandísima, bella, o sea, y allí sí se hizo un resumen de todas las cosas y la participación de los jóvenes dentro de la jornada, o sea, de verdad que para mí fue bastante esperanzadora, ¿no? Saber que, o sea, okay, nosotros veníamos ya de este proceso y todo, pero saber que surgía esta nueva generación que tuvo la oportunidad desde temprano, o sea, desde joven, escuchar la posibilidad de este nuevo proyecto y esta nueva economía, de verdad para mí fue bastante esperanzadora. Ellos dieron un mensaje lindísimo y ahí los trajimos, no sé si por tiempo de pronto lo podamos leer, o sea que Rosarito lo trajo, de pronto veamos a ver si alcanza al final tal vez leer un poquito de eso, pero en medio de todo esto, o sea, yo me sentí, o sea, y al igual que sí, impulsada a poder llevar a cabo, y para nosotros era un reto, o sea, un desafío traer eso que habíamos vivido en el Brasil aquí a Venezuela, porque definitivamente no eran iguales los entornos ni nada de eso, ¿no? Entonces comenzó esta idea a empezar a surgir, a ver qué íbamos a hacer, y nació nuestra empresa de economía de comunión. En Venezuela existen 5 empresas de economía de comunión. Esta empresa se llama Ruédalo, está aquí mismo, o sea, es aquí, la puedes ver, tocar. Está en la avenida Universidad, entre Santa Rita y La 9, allí hay una venta de cauchos, y entonces, bueno, estamos nosotros también dando esos pasos, ¿no? Porque ahorita somos los simpatizantes y vamos como que todas las veces adhiriendo y tratando de dar los pasos para lograr llegar a ser una economía de comunión como esas del Brasil, ¿no? Llegar a esos términos, sí. Ok, se entiende que yo ahí siempre digo que Dios nos ayuda, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, esa desigualdad en el mundo, ¿verdad? De tanta pobreza, vemos que hay un problema de una injusticia, pues, y que muchas veces se canaliza, pues, a través de la violencia que se quiere, porque genera dolor, ¿no? Y el dolor a veces se manifiesta con rencor, pues. De pronto, bueno, ¿cómo es posible que él disfrute de muchas cosas y yo no tengo nada? Entonces, eso puede generar, pues, una respuesta de agresividad, pues, de molestia y tal. Sin embargo, se observa, ¿no? Cómo Dios nos hace una propuesta, ¿no? Porque siempre utiliza a alguna persona, en este caso puede echar a luz, que ella fue el instrumento, ¿no? Para lanzar una propuesta al mundo basada en la fraternidad, en la solidaridad. ¿Cómo ves tú esa propuesta desde ese punto de vista? Así como ocurrió con la Madre Teresa de Calcuta, que también, fíjate cómo Dios hizo maravillas, ¿no? A través de una persona. Sí, tú acabas de mencionar algo muy importante, que bueno, que a veces la gente quiere disfrutar de lo que otros disfrutan, que eso genera rencor, etcétera, pero normalmente la gente piensa una vez en ingresos, en riqueza, en ese tipo de cosas. Sin embargo, hay estudios recientes que han demostrado que las personas que logran alcanzar mayores niveles de felicidad no necesariamente son las personas que logran más riqueza. Obviamente, satisfacer necesidades materiales es importante, es fundamental para garantizar un mínimo de calidad de vida. Pero luego, más allá de eso, aquellas personas que logran trascender lo material, que logran conectarse con las otras personas, que logran ir más allá de sus propios intereses, logran al final de cuentas ser más felices, y eso está siendo medido científicamente. Entonces,
Por eso es que las experiencias de la economía comunal yo creo que son súper valiosas de las personas que están en las empresas, porque es ahí donde verdaderamente se experimenta lo que significa la economía comunal, es decir, cómo se relacionan las personas en el entorno de esas empresas, cómo se relacionan esas empresas con su entorno exterior, es decir, con las otras empresas, etcétera. Entonces, el entender eso y como tú decías, el que haya personas que de alguna forma son instrumentos para que eso llegue en la conciencia de las personas, yo creo que eso tiene mucho valor y tiene mucho mérito de estas personas que inspiradas son visionarias, o sea, le transmiten a la gente lo que probablemente ya sienten o la carencia que tiene, y esas personas por eso es que de una vez se conectan con las propuestas de este tipo, de esta naturaleza. Okay. Como ves tú, Rosario, tenemos presencia en este caso, se está privilegiando la cultura del dar. Sí. ¿Cómo ves tú esas partes? Sí, hace un rato cuando intervine la primera vez hablé de esta comunión, ¿verdad? Efectivamente esta comunión tiene a la base esta cultura del dar. O sea, ¿qué es comunión para Kiara? Comunión para Kiara es el dar, pero tú pudieses ver, se sabe que hay muchos tipos de dar, ¿no? Hay aquel dar egoísta porque das esperando que te regresen algo, o el dar egoísta porque te crea satisfacción, o sea, yo doy porque me siento bien, porque me lo reconocen, y infinidad de dar, ¿no? Yo después, cuando al final tal vez podemos dar el link de la página de la EDC, ¿verdad? Porque hay cualquier riqueza, y hay un tema allí de Vera Araujo, que es una socióloga brasileña que tiene mucho tiempo en Italia y hace parte de un grupo de estudiosos nuestros, en donde ella desarrolla los diferentes tipos de dar, ¿no? Pero para no extenderme, el dar que está a la base de esta comunión tiene características específicas sobre un amor agápicus, no sé si la palabrita, ¿no? Este amor agápicus es el que es don de sí, o sea, se dona completamente, es capaz de vaciarse todo lo que tiene para acoger al otro. Entonces, en esta medida en que tú eres capaz de salir de ti para acoger al otro, tú creas comunión, ¿no? Y también recuerdo que leí de Alberto Lopresti en esta intervención que él hizo, que el pobre deja de ser pobre no cuando cumple, ¿no? Como decía Diego, cuando satisface todas sus necesidades personales, seguro, ¿no? Pero deja de ser pobre cuando es capaz de dar, ¿no? Cuando llegó al nivel de que entonces él también puede dar. Ahí llegaríamos a la erradicación de verdadera pobreza, ¿no? Que entonces en donde hay una comunión plena que tú das y recibes. Ok, vámonos con permiso al canal y ya regresamos con este interesante proyecto que ya está prácticamente ejecutándose en muchos países, que es la economía de comunión. Continuamos entonces con esta interesante temática sobre la economía de comunión. Indudablemente que estamos hablando de algo bien trascendente, ¿no? Porque estamos hablando de una nueva visión, ¿verdad? Aplicada en el campo empresarial y que trasciende más allá de lo económico, como bien decía el economista Diego Lombardi, sobre que no solamente el ser humano, el hombre es un ser integral, no solamente tiene un cuerpo físico, pero también tiene un alma, tiene un espíritu. O sea, hay un componente espiritual y un componente físico. Y entonces el ser humano tiene que desarrollarse en forma integral y no puede descuidar, así como al cuerpo humano se le echa alimento para que pueda sobrevivir, el alma, el aspecto del componente espiritual, inclusive se considera hasta lo más importante porque es lo que queda al final, después de la muerte, trasciende de la muerte. Entonces, si es lo más importante, no podemos descuidarlo, sino al contrario, deberíamos considerarlo lo más importante. ¿Cómo se está haciendo los focolares? ¿Cómo están llevando a cabo? ¿Qué estrategias se están utilizando para tratar de masificar este concepto? ¿Qué pasos han dado? ¿Qué piensan hacer? Bueno, Elvis, tú sabes que precisamente todo está a la base de todo lo que hacemos, a base de la economía de comunión.
la raíz siempre un estilo de vida. No es que nosotros hacemos una empresa, como ya hemos repetido, para no redundar, para dar plata a los pobres, ¿no? Sino que es nuestro estilo de vida. Y si yo vivo así todos los días, al estilo de la Santísima Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que lo que es una comunión en sí, ¿no? ¿Verdad? Tú lo sabes mejor que yo, que el Padre ama al Hijo y lo hace ser, el Hijo devuelve el amor al Padre y lo hace ser Padre, y de esta corriente de amor sale el Espíritu Santo, y es esta comunión que nosotros tratamos de vivir diariamente. En el caso de Melina, como empresaria, ella lo que hace es tratar de llevar la Trinidad a su empresa, vivir esa comunión en la empresa. Concretamente, obviamente, desde que nació el movimiento en 1943, como dije hace un rato, esa comunión que vivía Kiara, las primeras focolarinas sentadas con los pobres, ¿no?, se irradió, y hoy en día estamos en 180 y pico de naciones, y se vive entonces, quien es artista trata de aplicar un arte nuevo, entonces no es mi obra y la tuya, es nuestra obra. Quien es educador, entonces no es la pedagogía del educador, sino que el educador muere en el estudiante muere en el profesor y nace una nueva pedagogía. Es la Trinidad vivida en cualquiera de las disciplinas de esta tierra, ¿verdad? Casualmente este año estamos celebrando los 5 años del nacimiento al cielo de Chiara Lubich, ¿verdad? Y se hizo con un evento académico en Roma, en la Universidad de La Sapienza, donde participó también el rector de la Universidad Católica, Cecilio Acosta, y allí se pudo profundizar cómo este nuevo estilo de vida se va adelante, ¿verdad? Porque es un camino que ya empezó hace tiempo, pero poco a poco estamos entrando también a nivel cultural, a nivel de academia. Y en ese sentido, quería decir pues específicamente que si nos concretamos en la economía de comunión, en el 2011, 2009, ya se me olvidó cuando hicimos el evento, 2009. En el 2009, anterior un seminario, hicimos un seminario internacional de economía de comunión, donde lo hicimos la Universidad Católica Cecilio Acosta junto con el ICEPES, ¿no?, Instituto Zuliano de Estudios Económicos, Políticos y Sociales. Fue un seminario que de verdad dio mucho fruto. Yo digo que fue uno de los primeros pasos, ¿verdad?, que hicimos a nivel de economía de comunión, donde se abrió un abanico de oportunidades, tanto para los economistas como para empresarios, como para estudiantes. Participaron alrededor de 200 personas, y uno de los frutos de ese seminario fue la publicación de este libro, que recoge de verdad las memorias del evento y que tiene textos preciosos que hacen entender también todo el recorrido que hemos hecho, ¿no?, lo que Diego explicaba hace un rato. La Universidad Católica Cecilio Acosta tiene una cátedra dedicada a Chiara Lubich, y a través de esa cátedra se hacen diferentes eventos, como lo que acabo de decir, el seminario, hay foros, concursos de arte, que tendremos uno próximamente, pero también ofrece una lectiva. Tiene una lectiva que se llama Diálogo en la Cultura Contemporánea. En esa lectiva, que llega, creo que tenemos ya desde el 2008 de estar ofreciéndola, y creo que tendríamos ya como unos 400 estudiantes que han participado de ella, tanto presencial como online. La tarea final de la electiva es un proyecto donde tú tienes que aplicar los conceptos de la fraternidad en lo que tú quieras, o sea, el estudiante elige. Entonces así ha habido estudiantes que han aplicado el proyecto en su emisora de radio, hay estudiantes que han aplicado su proyecto en la familia, donde tú quieras. ¿Cómo llevas la fraternidad a esos puntos de tu actuar diario, tu quehacer diario, donde te encuentras diariamente? Aparte de eso está lo de la página, ¿no?, que es una riqueza. La economía de comunión tiene su página web, www.edc, ¿no?, economía de comunión, edc-online.org, edc-online.org. Allí encuentras, está ya creo que en 5 idiomas, encuentras una riqueza de material en castellano para profundizar. Te dice la historia, cómo nació, la difusión, los objetivos. Tiene todo el especial de la asamblea en Brasil, donde encuentras todas las conferencias que se dieron. Está el mensaje de los jóvenes, que hubo un mensaje final. En la asamblea de Brasil se concluyó con como decía Melina, un evento abierto de 1.700 personas, en donde la presencia juvenil era muy fuerte. Entonces escuchar a estos jóvenes que son distintos idiomas leían y decían el mensaje al mundo fue de verdad impresionante. Ese mensaje está ahí recogido en esa página. Y
no sé si olvido alguna otra cosa de las que hemos estado haciendo, pero está abierta la posibilidad. Bueno, aprovecho para hacer la cuña, porque próximamente en mayo vamos a tener una Bienal de Artes en honor a Kiara Lubick también, y allí va a ser un desplegarse de arte, de armonía, en la Plaza de la República durante todo el día. Estarán estos convocados artistas profesionales mayores o menores de 35 años, tratando de transmitir en su obra el texto Mirar todas las flores, que es un texto que trata de recoger lo que es el concepto de la interculturalidad en Kiara Lubick. Ok, bueno, le damos las gracias por haber asistido al programa, y nos complacemos realmente, ¿no?, de que existe esta propuesta, y que veo que no es una idea, sino que ya es un proyecto que se está materializando a nivel del mundo, y que realmente sería una propuesta que tendería pues a ayudarnos a todos a vivir lo que es la solidaridad, o sea, realmente a vivir y reconocernos como hermanos, pero no de palabras, sino de hecho. Realmente nos complace haberlos tenido como invitados. Gracias por haber asistido al programa. Gracias a ti. Y los animamos pues, a que sigan adelante, y aquí siempre estaremos abiertos a apoyar este tipo de iniciativas. Y ustedes, pues, hasta otra oportunidad. Niños Cantores Televisión, Producciones Luz y Camino, presentaron A Nombre de Avícola Aeropuerto, la nueva visión avícola. Del patio, frescura y calidad al día. Continuamos entonces con nuestros distinguidos invitados en este tema que estamos desarrollando hoy, que es la economía de comunión. Melina, tú nos hablabas de una de las experiencias incipientes, porque apenas tiene un año, ¿verdad?, para la implantación de la economía de comunión en tu empresa. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuáles han sido los obstáculos? ¿Cómo va eso? O sea, bueno, dentro de los lineamientos de la economía de comunión, o sea, lo que más caracteriza a una economía de comunión es, por ejemplo, o sea, hay muchos de ellos, ¿no?, pero hay un aspecto que es importante, que es en cuanto a las utilidades, ¿no? Las utilidades de una economía de comunión son divididas en tres partes, ¿no? Una de las partes va a ayudar a los necesitados, a esto de que una vez Kiara dijo que teníamos que hacer como el Evangelio, no haber necesitados entre nosotros. Entonces, estas empresas ayudan a esas personas que están pasando en algún momento de necesidad y que lo manifiestan. En el Brasil tuvimos la oportunidad de conocer muchachos que habían sido ayudados por la economía de comunión, y estaban ya llevando a cabo sus estudios, estaban ya finalizando algunos de ellos, y estaban agradecidos y decididos a ser parte de este proyecto, ¿no? También. La otra parte de las utilidades se utiliza para formar a las personas que dentro de la cultura del dar, o sea, utilizar una parte para la formación, y una parte, por supuesto, la empresa necesita desarrollarse, y entonces una de las partes de las utilidades, por supuesto, es para la inversión directa de la empresa. En nuestro caso, como ya dije, apenas estamos comenzando. Es muy difícil todavía en un país como el que estamos, que a estas alturas generemos unas utilidades, y sobre todo unas utilidades que pudieran hacer todos estos objetivos, pero bueno, estamos con la intención de que en algún momento de caminar y seguir esperanzados en que llegaremos a obtener estas utilidades y cumplir con los objetivos, sobre todo en este aspecto de la economía de comunión. Mientras tanto, ¿cómo la vivimos? Bueno, vivimos, por ejemplo, que cada jornada nuestra es una jornada que se hace en presencia, el otro existe, se crea un ambiente de comunión dentro del trabajo. O sea, eso caracteriza mucho también a una economía. O sea, es la intención que subyace en la actividad, o sea, es con qué intención estoy haciendo la actividad, y normalmente se hace con la intención de satisfacer al otro, de ayudar al otro y ver al hombre como primer lugar, ¿no? Dentro de este marco, por ejemplo, también la empresa se relaciona de una manera muy legal y cívica con la competencia, con los proveedores, o sea, siempre creando un buen ambiente de comunicación
con los empleados, con los obreros, con todos los que estamos allí trabajando, ¿no? Para eso, por ejemplo, lo fortalecemos con los obreros y los empleados, haciendo celebraciones de cumpleaños cada vez o sea, haciéndonos siempre, viviendo sus alegrías y viviendo sus tristezas, ¿no? Cada vez que ellos tienen celebraciones lo hacemos en la empresa, hacemos los cumpleaños y las celebraciones que ellos se tienen que hacer, haciendo siempre un ambiente de comunión. Se mantiene un correcto comportamiento en cuanto a la relación con las actividades, con las autoridades fiscales, ¿no? O sea, siempre tratando, o sea, llevándolo, manteniendo siempre constantemente un orden en ese sentido, ¿no? También se crea un clima de comunicación, o sea que normalmente hacemos reuniones constantes y cada uno a nivel de su responsabilidad hace su participación y da sus aportes, sus ideas dentro de la empresa, ¿no? Okay. También mantenemos, o sea, se difunde el mensaje de este tipo de proyecto a nivel o sea, hay un compromiso como de difundir este mensaje, y para eso en Venezuela existe una comisión central de la economía de comunión que, bueno, es de Venezuela, Panamá y Costa Rica. O sea, es una comisión que hace que las empresas estemos siempre en un constante contacto y se mantiene un diálogo y intercambiamos ideas y experiencias que nos ayudan a llevar adelante este proyecto. ¿Sí? Bueno, ojalá que pronto tengamos proliferación, ¿verdad?, de otras empresas que también se quieran sumar a este hermoso proyecto. Diego, a ti como conocedor, experto en la materia, que has estudiado esto con interés, o sea, el mundo ahorita nos ofrece pues sistemas que antagónicos, ¿no?, y que muchas veces nos han llevado a la desunión. Por ejemplo, cuando hablamos de un capitalismo que se ha dicho que es salvaje en muchas ocasiones, ¿verdad?, porque piensa solamente en lo material, ¿no? Y también en el caso del socialismo o el comunismo, porque se habla pues de buscar el bien material, pero se descuida pues lo que es la parte con la pérdida de la libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo estaríamos en presencia de una opción distinta a esos dos que lamentablemente pues no han sido exitosos, sino que tienen cosas buenas y malas, diríamos? En este caso, la economía común pudiera ser una respuesta. Sí, bueno, tanto el capitalismo salvaje, como lo llaman un extremo, y el comunismo, de alguna forma ambos son productos del mismo análisis económico, o sea, se originan del mismo principio que nació con la revolución industrial, que es la economía moderna como la conocemos hoy en día, y ese principio es el hombre como ser económico. Es decir, el principio que rige a todos estos modelos es que el hombre tiene una sola dimensión y que su interés principal es el interés económico, y cuando actúa cooperando con los demás es con su interés personal. O sea, como decía Adam Smith, cuando una persona va al carnicero, el ejemplo que él pone, a comprar algo, el carnicero le vende no porque quiera ayudar al otro, sino porque está en su propio interés venderle para obtener un beneficio. Las relaciones en el mundo hoy en día, en términos generales, se piensan en esos términos. Es decir, siempre estoy buscando mi interés personal, y cuando me relaciono con los demás es porque necesito del otro para yo obtener un beneficio personal. Eso está cambiando, y es un poco lo que pudiera estar planteándose a través del modelo de la economía de comunión, y hay otras personas más allá del movimiento que también están planteando el análisis antropológico distinto del hombre, por decirlo de una forma, donde plantean básicamente que el hombre es multidimensional, es decir, que el hombre no solamente busca el interés económico, sino que el hombre tiene otros intereses, y que muchas veces pudiera estar actuando en contra de su beneficio personal en pro del beneficio colectivo, que eso es el concepto originario de lo civil. El concepto de lo civil viene de que la persona actúa primero en beneficio de la comunidad, y al beneficiarse la comunidad, él se beneficia a título personal. Pareciera un juego de palabras, pero el fondo es muy importante, porque en ese sentido la persona está saliendo de sí misma, está actuando con la comunidad, y obviamente al estar bien la comunidad, él puede estar bien. Caso contrario, que pudiera ser un buen ejemplo hablar hoy en día de Venezuela.
una persona le puede estar yendo muy bien materialmente, puede estar haciendo mucho dinero, pero si cuando sale a la calle hay inseguridad, los servicios públicos no funcionan, etcétera, etcétera, el entorno no va a permitir que esa persona sea feliz. Es decir, si se quiere, pudiera ser el otro extremo, que pudiéramos llevarlo al mundo entero. De nada sirve para una persona tener todo el dinero del mundo si el entorno en el que se está moviendo se está deteriorando. De nada sirve tener todo el dinero del mundo si el planeta se está deteriorando, por ponerlo en términos ecológicos. Entonces, lo que pudiera estarse dando en este momento a través del modelo de la economía de comunión es un cambio de paradigma de la manera de entender al hombre desde el punto de vista económico. Es decir, el hombre ya no como un ser egoísta, sino el hombre como un ser colectivo que busca el beneficio de todos a través de una actividad productiva que es la que generan las empresas. Ok, ¿y qué diferencia podría haber, por ejemplo, entre lo que es el cooperativismo y la economía de comunión? Porque pudiera alguien pensar que es algo similar. Es un tema, como te digo, de fondo. Si yo entro en una cooperativa queriendo beneficiarme en lo personal, es decir, yo voy a cooperar con los demás, pero mi objetivo es obtener mi beneficio material, enriquecerme yo a partir de la cooperación y trabajo con los demás, eso es una visión. Ahora, si yo entro en esa cooperativa desde un punto de vista donde yo quiero beneficiar a los demás, donde quiero que todos se beneficien, como decía Rosario, es decir, donde vaciándome de mí, es decir, dándole a los demás y dándole a los demás todos ganamos, es una visión distinta. Por eso yo decía al comienzo que pudiera a veces parecer que no hay mucha diferencia en lo que puede ser la economía de comunión o algunos aspectos de la economía de comunión con otras cosas que se conocen. Por lo menos Melinda decía lo de las utilidades. Hay empresas que donan utilidades a través de la responsabilidad social, pero el tema de las motivaciones, el tema de fondo, lo que está dentro de la persona para hacer esas cosas, es, si se quiere, lo que pudiera ser la gran diferencia de unos modelos y otros. Claro, inclusive es algo que también que hay que reflexionar sobre, por ejemplo, cuando se va a seleccionar el producto que se va a fabricar o que se va a ofrecer. Que puede ser que nos vaya bien a todos, pero estamos perjudicando al consumidor de ese producto. Bueno, entonces allí también tendremos un problema. Hay un caso bien interesante que se comentó en el evento que tuvimos aquí en Maracay, uno de los empresarios brasileños, el de ProDiet. Yo creo que él no lo comentó en el evento o lo comentó privado, no recuerdo, pero él decía que ellos hacen insumos médicos y a ellos cuando eso estaba el conflicto por empezar en Irak, y a ellos le llegó una demanda por adelantado de bolsas para transfusiones de sangre, porque ya se estimaba que iba a ser un producto muy demandado, producto del conflicto bélico, y ellos se negaron a atender esa demanda. Porque estaba relacionado con un conflicto bélico. Entonces, un poco lo que tú estás diciendo, ellos desde el punto de vista de las creencias o de los principios de la economía de comunión, a pesar que había una buena oportunidad de negocio en los términos tradicionales, ellos decidieron no participar ahí porque eso es contrario al humanismo y al modelo en el que se cree. Pues. Ok, vámonos con permiso al canal y ya regresamos con esta interesante temática sobre lo que es el proyecto de la economía de comunión.